En las ciudades, los sitios que están llenos de patrimonio cultural son los barrios tradicionales, entre ellos Analco en Guadalajara. Para conocer este patrimonio, gestionarlo y conservarlo desde una plataforma social y contemporánea, hay que conocer quiénes son las personas que viven en él y qué significados le otorgan ellos a los elementos más importantes del paisaje de su barrio. Analco fue un pueblo de indios fundado a la par de la ciudad de Guadalajara en 1542 por más de 500 indígenas tehueques y cocas que ayudaron a Fray Antonio de Segovia a construir el convento de San Francisco, estableciéndose del lado oriente del río San Juan de Dios. Su nombre en náhuatl significa el agua al otro lado o al otro lado del río. Hasta 1821 se incorporó como barrio a la ciudad y durante el siglo XIX fue una zona de huertos y de mestizaje, dada su cercanía a la garita de San Pedro, lugar de paso de viajeros e inmigrantes. En 1909, el río San Juan de Dios se entubó para construir el Paseo Porfirio Díaz, dentro de las obras del centenario de la Independencia. Después, en los años 60 del siglo XX, se transformó en la Calzada Independencia, límite simbólico por excelencia tanto de la ciudad como de Analco. El último acontecimiento que lastimó no solo al barrio, sino a la ciudad de Guadalajara entera, fueron las explosiones del colector del sector Reforma el 22 de abril de 1992, hecho en el que perdieron la vida cientos de personas y muchos más quedaron sin vivienda y sin trabajo. Estos hechos históricos han contribuido a consolidar el carácter de Analco, mismos que han influido en la transformación de las dinámicas sociales, así como a las migraciones de antiguos pobladores y el arribo de nuevos habitantes. En este trabajo se mostrará cómo los habitantes actuales de Analco se han apropiado de su patrimonio cultural. A través de sus opiniones conoceremos el contexto del barrio tradicional, las transformaciones urbanas y las sociales que han contribuido a que cambie la imagen de su paisaje y por ende el cómo ellos, con sus diferentes edades, géneros y ocupaciones, se relacionan con aquello a lo que los especialistas llaman patrimonio cultural. Jaime Vivanco, tengo 87 años. Voy a cumplir 60 años aquí en esta casa. Eduardo Marín Espinosa. Prácticamente pues toda mi vida, porque yo por aquí nací. Mi nombre es Cornelio García, tengo 71 años cumplidos, vivo en Analco, en el bello barrio de Analco. Mi nombre es Manuel Muñoz Estrada, tengo 55 años de edad, soy originario de aquí del barrio de Analco. Ricardo Adán Muñiz Gómez, tengo 24 años de edad, yo soy originario del barrio de Analco. Bueno, mi nombre es Osvaldo Garrón Robles, tengo desde niño, así de lleno que llegamos a vivir aquí, fue como a la edad de 11 años más o menos. Soy Vanessa Botello Miranda y tengo 23 años en el barrio, pues 23 años desde que nací me trajeron y hasta ahorita pues sigo viviendo aquí con mis papás. ¿Qué importancia tiene para ellos el paisaje del barrio? ¿Cuáles son los elementos o los lugares en los que la gente que vive ahí piensa cuando le mencionan Analco? Su templo, el parque, porque es para nosotros siempre fue el punto de reunión, tanto social y religioso. Yo pienso en el Jardín de San Sebastián de Analco. El ícono de Analco, como todos sabemos, pues es su plaza principal junto con su fuente. Lo primero que pienso en cuanto a misa en el barrio de Analco es la plaza principal. El templo, para mí esto es el lugar de reunión religioso, de culto, es historia. Para mí también significa esa pertenencia, ¿no? Esas raíces, toda la historia que tiene el barrio. Y el parque significa para mí punto de reunión social, incluso política, y es así como el movimiento mucho, sobre todo en este parque, y convivencia. Cuando era pequeña, la mayoría de mi infancia me la pasé en el jardín jugando. Mi mamá nos llevaba a jugar al jardín y íbamos a ese en especial, porque no íbamos al de San José, íbamos a San Sebastián. Entonces, pues me trae buenos recuerdos también, como
mi iniciación como lectora, por así decirlo, fue en la biblioteca que hay en el Centro Cultural del Patio de Los Ángeles. Entonces, pues prácticamente ahí fue mi infancia, es lo que me recuerda. Inmediatamente pienso en su historia, en todos sus monumentos históricos, en todos sus íconos que tienen como viviendas, arquitectura, en todos lados, en todos los rincones de este barrio. El jardín aquí de aquí de San Sebastián ha tenido diferentes modificaciones. Anteriormente, donde es el jardín, había una escuela, se llamaba Abel Ayala. Allí estuvieron mis hijos. Luego tiraron esa escuela y hicieron el parque. Hicieron el parque y hicieron una fuente. Una fuente había allí en el jardín. Otra modificación que ahora es un kiosco. Sí, me acuerdo, era un edificio grande con sus arcos, tenía 2 alas y tenía sus arcos de 2 pisos, un patio grande al frente. A los lados tenía otros 2 patios y atrás tenía un kinder, por la parte trasera tenía un kinder, eso era lo que era la escuela de la Ayala. Se sienten muy orgullosos de su barrio porque, bueno, pues sí, es un barrio histórico, es un barrio que tiene muchos monumentos artísticos, arquitectónicos, de mucho valor, como el templo de San Sebastián de Analco, en el que estamos, pues ahora tiene mucho valor. Entonces por una parte, muchas personas se sienten muy orgullosas de su barrio. Ese barrio es maravilloso. Ya los habitantes hablaron de las principales referencias de su barrio. Podríamos decir que esto es el patrimonio cultural de Analco, pero ¿qué es lo que piensan los especialistas de la relación entre la comunidad y el patrimonio? ¿Es la misma manera en cómo la gente de un barrio tradicional se relaciona con él y cómo lo hacen los especialistas? Sí, yo considero que es fundamental la manera como las personas nos relacionamos con nuestra historia, con los objetos, con las tradiciones, con diversas formas culturales. Sí, es fundamental para vivir. De hecho, yo entiendo que la conservación del patrimonio es de interés social. Si no es de interés social, no sirve absolutamente para nada. Tiene que tener propósitos eminentemente sociales y sobre todo de carácter, yo digo, didáctico, que nos muestren y que nos permitan entender las formas de vida y las formas de trabajo, las formas de educación. De alguna manera, el patrimonio da cuenta y da testimonio de esa realidad histórica que socialmente es muy importante. Yo he visto mucho más vinculación con iglesias, pero por la significación de esas iglesias, no tanto por una valoración sensible de los valores estéticos y plásticos y técnicos y de manufactura y matéricos que tienen estas producciones. Yo no he visto que la vinculación sea desde ese lugar, sino más bien desde cultos específicos que se dan en estos sitios. Y la situación es como más abismal en patrimonio civil. La relación de la gente con su patrimonio cultural tiene que ver creo que tiene que ver con las tradiciones. Entro en cómo yo disfruto mi entorno y cómo un especialista lo mira. Sin embargo, si el especialista no mira quién vive y quién usa el patrimonio, pues también quedaría una visión muy parcial, ¿no? Ahí sí creo que hay una gran diferencia. De repente los especialistas vamos con una ruta, manejando una serie de conceptos, de metodologías, de prejuicios disciplinares, creyendo que lo que es patrimonio para nosotros es también el patrimonio de la comunidad o debe de ser así, y cuando nos acercamos a cualquier comunidad, sea urbana o rural, pues nos damos cuenta de que lo que es patrimonio para ellos a veces es muy distinto a lo que es para nosotros, y por lo tanto también las formas de apropiárselo, las formas de conservarlo también son muy diferentes.
¿Cuál es el sentido que le dan los habitantes al patrimonio que compone el paisaje de Analco? ¿Qué significados les asignan ellos a estos elementos? Para nosotros dos fechas muy importantes, la fiesta de San José de Analco y de ahí la fiesta de la Virgen de la Salud en octubre. En Semana Santa, el Vía Crucis. No sé si te has fijado que hay un lugar que se llama Los Frenos Cuauhtémoc. Hace algunos años, cuando vivía el señor grande de aquí de Los Frenos, el Jueves Santo, ellos ponían desde allá de la iglesia hasta acá con ellos un camino y ponían alfalfa y allí venían hasta acá a hacer el Vía Crucis. Luego se pasaban aquí a la esquina y también hacían otro altar para hacer el Vía Crucis. Pues las calles del barrio me gustan, sí, y el recorrido del Vía Crucis es agradable precisamente porque puedo ir o sea, como estás en las calles, ¿no? Y eso está padre. Y lo curioso del Vía Crucis es que siempre las estaciones son en el mismo lugar, ¿no? Y es en el mismo lugar porque las gentes que los montan ya tienen tradición en hacerlo. Entonces ya tienen la escenografía, prácticamente ya tienen a los actores, entonces ya tienen todo montado y eso es padre. Bueno, a mí me gusta, ¿no? Que se sigan conservando las casas y que los dueños de las casas sigan prestándose para eso. Cuando viene la Virgen en la peregrinación de la romería de Zapopan a este barrio, es como el ícono que todo nos une a ser analquenses. Es cuando nos unimos para poder llevar esas tradiciones a todas las generaciones que vienen. Me gusta mucho ver cómo hacen enrosos, arcos con flores, con palmas, y es una fiesta maravillosa. Eso me gusta mucho acá. Ya que pasa es muy bonito porque las mujeres empiezan a barrer la alfalfa al atardecer. Casi siempre es un domingo por la tarde que ya recogen la alfalfa, quitan las banderas y todo, pero se vuelve una algarabía maravillosa. La fiesta de San Sebastián, de la Virgen del Refugio, los castillos, los juegos. La gente misma te tienes identificada porque es un icono de identidad. No existe una conversión entre que soy extranjero, soy forastero, no, eres analquense. ¿Analquense en qué sentido? Te sientes parte de él, participas en las tradiciones del barrio, tratas de ser mejor persona, tratas de rescatar las pocas tradiciones y lo que hay, tratas de mantener una economía activa aquí en el barrio, comprando dentro del barrio, y es ese sentido de identidad que te hace ser. Iglesias como estas son las que te hacen apropiarte de ese sentido analquense, de ese sentido de pertenencia, que no te sientas raro en una colonia que son muy solidarios. Estas son algunas de las opiniones externadas por restauradores y arquitectos sobre las ideas de una buena forma de conservar el patrimonio a partir de un diálogo entre los habitantes de un barrio tradicional y los especialistas, abonando a su gestión y a su disfrute. ¿A usted le es familiar el término de apropiación social del patrimonio? Sí, pues es un término que se maneja en la disciplina, no desde hace mucho tiempo, pero es un concepto que se ha incorporado como una de las metas, objetivos que tiene también la conservación, que en los últimos años se ha incorporado. Sí, es un concepto que, bueno, cuando menos en principio es familiar a nivel de los especialistas y que tiene que ver con preguntas como ¿para quién vamos a conservar? ¿Qué vamos a conservar? ¿Cómo lo vamos a conservar? Sobre todo para diseñar las estrategias de conservación, ¿no? O incluso también para facilitar cómo la comunidad vuelva a apropiarse de un patrimonio que puede haber entrado en desuso, por ejemplo, ¿no? La categoría se está centrando en los procesos por los cuales un grupo o incluso una persona se vincula con determinada producción patrimonial y que ese proceso de vinculación está determinado por las dinámicas sociales del contexto, ¿no? El trabajo de conservación del patrimonio sí es un trabajo especializado, pero creo que en la medida en la que tiene la posibilidad
de un acercamiento mayor con la sociedad y un intercambio, que no sea una cuestión solamente de especialistas, aunque los especialistas tenemos en un momento dado cierto conocimiento que no todo el mundo tiene. Los especialistas cultivan un conocimiento especializado, específico, detallado, erudito, e incluso dedican muchísimo tiempo a una formación alentando este tipo de información, ¿no? Pero toda esa información pues, muchas veces no tiene nada que ver con las prácticas diarias de las personas. Entonces, esas situaciones, pues yo creo que tienen ahí sí la responsabilidad del especialista para decir cómo, para señalar cuáles serían los procedimientos más convenientes para la conservación del patrimonio. Entonces creo que es un diálogo necesario entre especialistas y la sociedad. Yo creo que sí el especialista accede a cómo la gente se está apropiando de este patrimonio y entonces toma decisiones en términos técnicos, en términos de conservación, que se adecúen a este tipo de vínculos con lo patrimonial que la gente está estableciendo. Pero es un diálogo que se establece ahí, en campo, y se nutre también de memoria, de memoria de los lugares, de las prácticas, de la cultura, desde los soportes materiales que históricamente se han ido generando en los sitios. Una fase de diálogo con las personas en los lugares, de cómo ven ellos estas cosas, ¿no? ¿Por qué les son ajenas o por qué les son cercanas? Y luego, sin la fase de difusión de los trabajos que hacen los conservadores, esa utilidad queda inhibida. La división entre un especialista o alguien que diga, bueno, este barrio o esta colonia hay que conservarla porque hay tales y tales hechos históricos, porque a partir de este barrio se hizo la traza de la ciudad o no se hizo, o qué fue los cambios sociales que sucedieron en si el especialista no ve el hoy de esa historia, pues también queda como un hueco. ¿Por qué los habitantes de Analco le otorgan ciertos significados a su patrimonio cultural que hacen que sientan más orgullo por su entorno? Dentro de que estamos dentro del centro de la ciudad, sí aún se guarda ese sentido de como que te remonta mucho a el barrio, te habla de su antigüedad. Si lo sabes observar, el barrio te habla de lo antiguo que es, de su historia, de lo celoso que es de repente, aunque a veces la gente no cuida, hay gente que no cuida esto, hay gente que sí, pero el barrio es te remonta mucho a su historia. Cualquiera de los dos parques me preocuparía que se perdieran, porque son patrimonio histórico. Me parece que la catedral de San Sebastián, el templo de San Sebastián en algún punto fue catedral, no estoy muy segura, quizá, pero en general los templos estos son pues históricos, el barrio en general es histórico, ¿no? Entonces cualquier cosa que se pierda podría ser importante. El jardín me gusta porque tiene sus jardincitos al ras del piso. Le da más vista al templo, que verdaderamente es una joya arquitectónica. La iglesia de San José de Analco lo siento parte de mi presencia porque su servidor ha estudiado en diversas escuelas de aquí de Analco, entonces es el icono del templo que es de nosotros. De San José, pues, de que ahí iba a jugar con todos mis amigos, nos bañábamos en la pila, terminábamos de jugar un partido de fútbol y vámonos los perdedores a la pila y también los ganadores, todos íbamos para adentro. Esa pila que tiene en medio, jugaban mucho pelota en las calles alrededor. Yo no tenía el dato que nos dieron cuando fue la caminata, de que no habían estado originalmente aquí. Entonces yo desde que estoy chavillo crecí viéndola. Y entonces yo recuerdo que cuando estábamos ahí a veces era jugar fútbol, jugar voleibol. Cuando viene la Virgen, yo también he estado en la danza, estoy en la danza, y pasamos por ahí, entonces era siempre pasar por estas esculturas, para nosotros me remonta no solo a la historia de mi país, sino del mismo barrio,
porque yo siempre he visto a Analco como una ciudad dentro de nuestra ciudad, así. Y entonces, sí, Guadalajara tiene su historia, pero dentro de la historia de Guadalajara, Analco tiene su propia historia y es muy importante. Significan mucho para aquí, para el barrio, porque pues ya ve que es el barrio más antiguo. Aquí Tenamastli pues son un significado, tanto por la calle que se llama Cuauhtémoc, como para aquí, para el templo. Están en el parque ahora, me parece que no están ahí, están en el expiatorio, ¿no? Eso también es importante. Pero esas son las transformaciones que a mí sí me gustan, ¿no? Porque ahora para mí sí es muy representativo tener es Cuauhtémoc y Tenamastli, ¿no? Ajá, entonces está padre tenerlos. Ahora, desde el punto de vista popular está bien. Y me gustaba más cuando estaban en el expiatorio. Me gustaba más porque ese era su lugar de origen. Pusieron dos estatuas que francamente se me hacen medias feillitas, a mí no me gustan casi, tenemos que ser sinceros, Chela. Una de ellas parece que es Cuauhtémoc, no sé quién sea, el otro va a ser un pariente de él. Bueno, hay muchas casas antiguas de familias añejas del barrio, ¿verdad? Y pues hay muchas casas. Ahorita no le alcanzaría a decir cuántas casas, pero hay familias que son añejas aquí en el barrio, Los Rubios, aquí en Guadalupe Victoria, Orozco, los señores Orozco. Hay mucha gente que tiene sus casas antiguas muy bonitas. José García, que en paz descanse, también tiene sus casas antiguas, muy preciosas, muy bonitas. A mí me gustan mucho las construcciones antiguas. Es que parto de aquí del trabajo que estamos en Analco 285 y me dirijo hacia Matamoros, que es la calle donde está mi casa, pues recorro algunas de las calles y siempre voy viendo las casas. A veces vas de una acera y de repente volteas y dices, ay, esta casa no la había visto, porque levantas la vista y ves que la construcción, las ventanas o los ladrillos de adobe o simplemente que está abierto el patio. Una fachada de una casa es muy bonita, hierro forjado, casas más o menos pintadas y de arquitectura muy respetable, que tiene su valor estético. Mural, techos altos, piedra labrada, fuentes. Yo creo que hay muchas casas que no conocemos porque no se ve la fachada, sino es decir, no solo las fachadas, sino el interior de ellas, que valdrían mucho la pena. Yo creo que valdría la pena el conjunto, que no se siga transformando. Voy a mencionar como en general las casas, ¿no? El cambiar a una arquitectura de una casa, que si tienes un terreno ya construido, o sea, una casa ya construida, considerar que no vivimos en cualquier lado, ¿no? No es como un fraccionamiento nuevo que puedes igual cambiarle de color o de casa o como sea. Aquí ya estás hablando de patrimonio cultural. De voz de los especialistas, veamos cuáles son los elementos sociales que consideran más importantes para conocer de una comunidad urbana y a partir de esto, construir el argumento de la apropiación social del patrimonio, formando una óptica de la gestión y conservación más humana, incluyente y equitativa. En primer lugar, sí pondría en primer lugar el vínculo que tienen con lo que se va a ir a restaurar, ¿no? Si es un vínculo por devoción, porque pasan por ahí diariamente, porque ahí tienen, cerca de ahí o ahí mismo tienen su actividad económica que les da ingreso, ¿no? O sea, primero empezaría por detectar qué actores sociales en el lugar están vinculados con la producción patrimonial que se va a conservar. Me interesaría conocer de ellos pues sus formas de vida, en la medida en la que cómo responden al patrimonio, si le tienen cariño, si no le tienen cariño, si lo reconocen, si no les... Lo interesante sería saber en una comunidad, si esa comunidad le interesa su patrimonio, pues habría que saber por qué, siempre hay preguntas, y en el caso saber qué es lo que los motiva, ¿no? A veces uno se pregunta cómo es que se conservan ciertas cosas, ciertas tradiciones, aún a pesar de... Primero tendría que ser enterarse de sus intereses, de sus necesidades, de su forma de relacionarse con lo que ellos entienden por su patrimonio, vincularse también con su problemática,
de todo tipo, de tipo económico, de tipo social, cultural, qué necesitan, qué les preocupa. Creo que esta dinámica social es importante porque si es una persona que no tiene tiempo o que no le interesa ni siquiera pisar las calles, pues no voy a obtener esa apropiación social del patrimonio cultural, o sea, alguien que no usa el entorno. Muy importante conocer sus hábitos y su dinámica social, ¿no? O sea, usted trabaja, no trabaja, estudia, a qué se dedica y cómo interactúa con sus vecinos también. Marca qué son los cambios que tengo que hacer para mejorar el contexto urbano y para que el patrimonio cultural urbano se siga alimentando o siga creciendo. ¿Cuáles considera que sean los principales factores que no permiten a los restauradores o a la restauración que pueda vincularse con la sociedad a quien pertenece el patrimonio? Pues esto ocurre cuando los restauradores nos centramos en el objeto y lo desvinculamos de sus verdaderos usuarios, de sus verdaderos depositarios. Cuando nos enfocamos nada más en la problemática de la alteración inmediata que vemos en el objeto, o cuando no nos preocupamos por investigar su contexto pasado y su contexto actual, creo que ahí es cuando los restauradores podríamos cometer enormes errores de interpretación de ese patrimonio, cuando aislamos al objeto, cuando le quitamos acceso a sus usuarios principales, ahí estaríamos incurriendo en ese problema. De conservación del patrimonio tuviera siempre una visión mucho más amplia, mucho más global de otros puntos de vista, ¿no? De los sociólogos, de los psicólogos, de los historiadores, de una gran cantidad de especialistas que contribuyeran justamente hacia eso, ¿no? Pero en términos generales, la sociedad tiene que hacerse dueña de su espacio social, y el problema que tenemos en México es que el espacio social parece ser que no hemos entendido lo que significa. ¿Por qué? No hemos entendido lo que significa porque hay muchas cosas y muchas garantías individuales, universales que tenemos y que no las reclamamos. Así como tenemos el derecho humano al patrimonio, al disfrute del patrimonio, ese es un reclamo que debería hacer la sociedad, es un derecho humano el acceso al patrimonio. Lo que sí creo es que sí es nuestra obligación como profesionales ir a los lugares y divulgar esa información que conocemos. De que la conservación estudia el patrimonio, también puede ofrecer a la sociedad una serie de conocimientos, una serie de visiones que no son accesibles cuando los objetos no han sido apropiadamente estudiados y conservados. Sí creo que la conservación puede aportar otros elementos que en un primer momento están ocultos, ¿no? Y que pueden salir a la luz y que pueden ser de enorme riqueza para las comunidades. Hay diversas casas, yo que soy del sector noreste, como les había comentado, hay diversas casas que se están perdiendo, muy antiguas, en la calle de Medrano. La misma ECRO estuvo mucho tiempo abandonada antes de ser una escuela misma universitaria de restauración. Hay casas alrededor que se están cayendo ya de lo viejas, y lejos de ser ya algo sentimental de perder, ya es un peligro para la gente que vive alrededor mismo de él. O las gentes que no aprecian su ciudad, no la aman, lo que quieren es ganar dinero y son capaces de acabar con aquello que para ti y para mí es importante, para ellos no es. El punto es que no nos quedemos con lo que nos pudieron dar, sino que sigamos luchando para que se nos dé todo lo que se necesita. Ahora que se vieron las opiniones que tienen las personas que viven en un barrio tradicional sobre su patrimonio, esperemos que los especialistas puedan apoyarse de esta visión para que sus proyectos de conservación estén dirigidos de una manera más cercana a las comunidades de las ciudades.